Muchísimas gracias, Diana. ¿Sí me escuchó? Para confirmar nada más. Te escuchamos perfecto, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados idontonautas. Bienvenidos, como menciona Diana, esta tarde del Seminario Digital Estudiantil. Este día, pues bueno, hemos preparado para ustedes 5 conferencias en distintos temas. Iniciamos por la mañana, continuamos el día de hoy con los doctores Gabriela Castellanos y Antonio Liera, con la conferencia Bioroot RCS y Biodentin, los mejores aliados para el odontólogo. Estamos seguros que estas charlas van a ser de gran interés para ustedes y que también van a aportar a su educación continua. A nombre de COA Internacional, agradecemos su presencia esta tarde y antes de iniciar, me gustaría presentarles a los doctores, tanto a la doctora Gaby como al doctor Tony. Voy a permitirme leer alguno de sus puntos aquí en el currículum. La doctora Gabriela Castellanos García es egresada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como cirujano dentista. Es egresada del posgrado de endodoncia por la Universidad Latinoamericana, miembro de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Ella es endodoncista certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia y actualmente cuenta con práctica privada en microendodoncia. Y por otro lado, el doctor César Antonio Liera es copropietario y fundador de la Clínica Familia Dental. Tiene práctica privada exclusiva en odontología pediátrica. Él es cirujano dentista por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha cursado un posgrado en odontología infantil en la Universidad Latinoamericana. Es especialista en ortodoncia por parte del Instituto Ross y ha recibido también cursos en odontología para bebé en Brasil. Es miembro de la Academia Mexicana de la Odontología Pediátrica y ha tomado pues, diferentes cursos de actualización. Doctores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para participar en nuestra sesión del Seminario Digital Estudiantil. Y pues bueno, sin más preámbulos, les dejo los micrófonos para iniciar nuestra conferencia. Muchas gracias. Gracias, Said. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, pues agradecerle la invitación. Sumamente agradecidos de poder participar con COA. Esperemos tener una charla que les brinde la oportunidad de agarrar algunos tips o de aprender un poquito acerca de lo que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica. ¿Se ve bien nuestra presentación, Said? ¿Se ve bien? Ya está siendo compartida, ¿verdad? Sí, ya se ve la portada. Perfecto. Pues nuevamente, muchas gracias por la presentación. Ya nos presentó Said. Mi nombre es Antonio Liera, soy odontopediatra. Y la doctora, mi esposa, es la doctora Gaby Castellanos. Ella es endodoncista. Entonces vamos a tomar esta plática en dúo, compartiendo un ratito con ustedes. Voy a comenzar hablándoles, va a comenzar un poquito ella hablándoles acerca de los biocerámicos y después vamos a ver algunas aplicaciones clínicas en conjunto. ¿Sale? Buenas tardes, pues arrancamos. En esta próxima hora estaremos hablando de cementos hidráulicos, de sus aplicaciones clínicas, cómo actúan, y bueno, esto con el beneficio de obtener algo nuevo, algo diferente para nuestra práctica clínica. Y vamos a empezar hablando de qué son los cementos hidráulicos. Los biocerámicos, bueno, son materiales cerámicos que son inorgánicos, metálicos, biocompatibles, diseñados para su uso médico y también para su uso odontológico. Están constituidos por alumina, circonio, vidrio bioactivo, silicato de calcio, hidroxiapatita y fosfato de calcio reabsorbibles. Bueno, ¿qué son los cementos biocerámicos? Estos fueron introducidos desde la década de los 90 con el desarrollo y descripción del MTA, que es, bueno, un derivado del cemento Portland, patentado por el doctor Tervinejad para nuestra práctica clínica de hace algunos años, y de ahí, bueno, fue realmente un parteaguas para que se abriera un camino en diversos materiales biocerámicos. De acuerdo a la interacción que estos biocerámicos tienen con los tejidos, los podemos clasificar como
bioactivos, bioinertes, bioinductores o biodegradables, dependiendo de lo que van a hacer. Por ejemplo, los bioactivos que tienen una interacción con los tejidos, bioinertes no interactúan con los tejidos. Cuando inducen una actividad biológica específica son estos bioinductores, y biodegradables, aquellos que se van a eliminar o se van a degradar. Los vamos a clasificar de acuerdo a su uso específico como intracoronales, cuando los vamos a utilizar en recubrimientos pulpares, barreras en endodoncia regenerativa, intrarradiculares, los que usamos en endodoncia como sellador de conductos, tapones apicales, y para reparar perforaciones o cirugía apical cuando lo vamos a utilizar extrarradiculares. De acuerdo a su composición química, esta es una parte muy importante para conocer los diferentes tipos de cementos hidráulicos que hay en el mercado. Los cementos hidráulicos en general se dividen en dos: los cementos, los derivados de los silicatos y los derivados de los aluminatos. Los que son derivados de los aluminatos, esos se van a utilizar en la industria de la construcción, principalmente cuando son utilizados en alto calor para pisos, por ejemplo. Y lo que a nosotros nos importa en el área de la odontología son los cementos derivados de los silicatos. De estos se van a derivar los cementos de silicato cálcicos. Aquí se dividen en dos: los que vienen del cemento Portland y los silicatos cálcicos. Ambos, tanto los derivados del cemento Portland como los silicatos cálcicos, se pueden clasificar dependiendo si estos tienen un vehículo acuoso o no lo tienen, y si tienen modificadores de reacción o no tienen modificadores de reacción, como son los radioopacadores, que nosotros en el área de odontología sí o sí los necesitamos. Una vez que entendemos dónde nos encontramos clasificados, me voy a adelantar un poquito y ahorita me regreso porque en realidad sería esta. Los vamos a dividir en 5 tipos. Los primeros 3 tipos de biocerámicos son aquellos que son derivados del cemento Portland. Los primeros 2, como podemos ver en la imagen, tienen vehículo acuoso, y el primero pues no tiene modificador, es decir, no tiene radioopacador. El siguiente sí tiene, y el último no tiene vehículo acuoso y sí tiene modificador. Y del que ahora vamos a hablar en esta tarde, que son los derivados del silicato tricálcico, como es el biodentín, se encuentra dentro del tipo 4. Del tipo 4, donde sí vamos a encontrar un vehículo acuoso y también va a tener modificador. Aquí en esta imagen lo podemos ver mejor. Lo encontramos dentro del tipo 4, tanto el biodentín como el Bioroot. Está dentro del tipo 4, pero como les repito, tenemos un modificador de reacción y también tenemos un aditivo. Empezando a hablar del biodentín, bueno, es un material que ha sido diseñado como un sustituto de dentina. Y es muy importante entender de qué manera actúa, de qué manera fragúa para sacarle el mejor provecho y sobre todo saber en dónde lo vamos a aplicar. Nosotros vamos a utilizar, el biodentín va a utilizar el agua presente en los túbulos dentinarios para su hidratación, formando así entonces un hidrogel e hidróxido de calcio, que posteriormente va a reaccionar con los iones fosfatos que tenemos en contacto en la dentina, produciendo hidroxiapatita en la interfase, esta interfase que va a ser tan importante porque es lo que nos va a permitir la bioactividad, esta interfase de dentina, biocerámico y agua, creando una unión física y química con el tejido dentario. En la siguiente imagen, miren, aquí tenemos un ejemplo y aquí podemos ver cómo lo que nosotros queremos lograr al colocar el biodentín es tener una dentina libre de humedad, más no una dentina deshidratada. Como lo podemos ver en la imagen superior, es una dentina deshidratada, y en la imagen de abajo es una dentina únicamente le quitamos el exceso de humedad para que pueda llevarse a cabo esta reacción de fraguado.
Como en todos los materiales, nosotros buscamos que cumplan con las características de un material ideal, es decir, que no sea tóxico, que sea biocompatible, que sea insoluble en tejidos tisulares. Cuando hablamos de no tóxico, este es un punto muy importante a diferenciar de quizá otros materiales, porque este tipo de biocerámicos, como es el biodentín, es creado en laboratorio con procesos de alta calidad, lo cual nos permite estar confiados en que tiene una mayor pureza, no tiene metales pesados, ni componentes ni subproductos de los cuales pudiéramos pensar que puedan ser tóxicos. Insoluble en tejidos tisulares, dimensionalmente estables, antibacteriano, inductor de tejido duro, radiopaco y fácil de manejar. Dentro de los componentes, nosotros vamos a encontrar el biodentín en la presentación de una cápsula acompañado de una pipeta con un líquido. En el componente de polvo contiene principalmente silicato tricálcico, carbonato cálcico, óxido de circonio y óxido de hierro. De repente les puede parecer engorroso decir para qué quiero saber qué cantidades tiene de cada uno. Pero si nosotros entendemos cada uno de los componentes, vamos a poder diferenciar entre un material y otro y decidir por qué me quedo con biodentín o por qué decido, en este caso, aplicar otro tipo de material. El líquido no solamente contiene agua, sino contiene cloruro de calcio, sodio, magnesio y un polímero hidrosoluble. ¿Cómo nos va a ayudar la fórmula? Esta parte es la que más me gusta, saber cómo me va a ayudar cada uno de los componentes. El silicato tricálcico, que es el componente principal, porque es el 80% del polvo, este va a regularnos esa reacción de fraguado y es también quien le va a conferir las propiedades de bioactividad, lo que va a permitir que inicie este proceso de bioactividad, que es lo que me importa. El carbonato de calcio, que esté en un 15%, nos va a otorgar un efecto dual, es decir, nos acelera, pero aparte de acelerarnos la reacción, que es una de las ventajas del biodentín, nos va a reducir el radio acuoso, nos va a regular esa parte de líquido y de polvo en la mezcla. Y también es un material de relleno. El óxido de hierro le va a otorgar una coloración marfil para diferenciarla de la estructura dentaria. Y el óxido de circonio nos va a otorgar 5% de espesor de radiopacidad de aluminio. La parte del líquido que contiene cloruro de calcio es un acelerador y va a tener un polímero hidrosoluble que nos va a incrementar la manipulación y la fluidez del material. Es muy importante saber que el líquido contiene algo que nos va a ayudar en la fórmula. ¿Para qué? Para en dado caso, porque en la práctica clínica sí se da que de repente te puedas quedar o no lo encuentres o se termine la parte líquida y digas, bueno, lo voy a mezclar con suero o con algún otro líquido para poder llevar a cabo el biodentín. Y la verdad es que no vamos a obtener el resultado que queremos debido a que el líquido contiene un acelerador y también este polímero hidrosoluble que nos va a dar la consistencia adecuada y nos va a permitir manipularlo de una manera fácil. El tiempo de fraguado, bueno, va a variar dependiendo también incluso de la humedad del ambiente y de lo que nosotros estemos, del lugar donde lo estamos colocando. Va a ir desde 6 minutos más o menos hasta más o menos 16 minutos. El tiempo de fraguado final va de 46 a 86 minutos. El tiempo de fraguado final, aquí nada más dejar claro, nosotros podemos trabajar y a los 6, 7 minutos que ya tenemos el fraguado, podemos continuar con nuestra rehabilitación o lo que estemos haciendo. Pero el fraguado final, la dureza máxima que va a obtener el material, nos lo va a dar incluso hasta los 86 minutos.
Dentro de las propiedades que tiene el biodentín, tiene una fuerza de unión superior, incluso al NTA, que es el que más se ha estudiado. La radiopacidad de aluminio de la que hablamos, de 3 a 5 milímetros de espesor, tiene una solubilidad muy baja, incluso menos del 3%, una estabilidad dimensional, es decir, es un material que no se contrae, todo lo contrario, se expande ligeramente. Tiene una fluidez adecuada que está asociado al tamaño de la partícula. Es una partícula muy pequeña, es el que contiene la partícula más pequeña de los que hay en el mercado y eso nos va a otorgar esos pequeños beneficios, pequeños o grandes beneficios. El pH de 12.4 que se mantiene bastante estable y resistencia a la fractura también superior. En las aplicaciones clínicas, quiero que observen esta imagen porque de repente somos muy dados a encasillar un material para cierta especialidad. Es decir, decimos, no, pues los biocerámicos son para el endodoncista o tal material es solo para odontopediatría. Aquí podemos ver cómo los artículos nos describen cada una de las aplicaciones clínicas, que ahorita las vamos a ir describiendo una por una. Lo podemos utilizar en endodoncia, en odontología restauradora, cuando tenemos problemas de trauma dental y, por supuesto, en odontología pediátrica. Bueno, pues entonces vamos a hablar. Muchísimas gracias a la doctora Gaby por hacernos la descripción de las características del material. Vamos a hablar acerca de sus aplicaciones clínicas, que finalmente es lo que nosotros queremos llevar a nuestro consultorio. Las aplicaciones dentro de la dentición decidua, como lo decía bien Gaby, la verdad es que a veces algunos materiales se encasillan mucho para determinados especialistas. Hoy si yo digo ionómero de vidrio, todo el mundo piensa en un odontopediatra, cuando la verdad es que el ionómero de vidrio ha tenido una consagración y podría utilizarse casi por cualquier especialista. Lo mismo pasa quizá con el biodentín. El biodentín está muy relacionado a la práctica del endodoncista. Sin embargo, es un material bastante versátil que se utiliza mucho en odontopediatría y en odontología general. No puede faltar. La verdad es que prácticamente, como lo vimos, es para trabajar sobre lesiones cariosas muy profundas o siempre que vamos a entrar en contacto con tejido pulpar. Para mi punto de vista, debería ser el material de elección. ¿Por qué? Porque ya vimos un poco acerca de las grandes cualidades que tiene. Así es que en dentición decidua se utiliza mucho para recubrimientos pulpares indirectos, para pulpotomías y también se utiliza para una técnica que se llama reparación tisular y estabilización de la lesión, o que se conoce como pulpectomía no instrumentada. Vamos a ver algunos casos clínicos de las aplicaciones que tiene el biodentín. Esta es una pacientita de 4 años, 8 meses que no tiene antecedentes de dolor. La radiografía, cabe destacar, es una radiografía tomada por mí, es una radiografía tomada en una angulación inadecuada, pero les sigo dejando este caso clínico porque finalmente es a lo que nos afrontamos muchas veces en el día a día el odontopediatra, ¿no? O cuando trabajamos con pequeñines, cuando trabajamos con pacientes que pueden llegar a tener un comportamiento muy complicado, como en el caso de esta paciente, pues la verdad es que a veces nos vemos obligados a hacer un diagnóstico pues con una sola imagen radiográfica. Entonces, en esta imagen radiográfica, todo parecía ser que este órgano dental, el 74, perdón, es un 84, el 84 tiene ya tiene perforaciones en su cámara pulpar, que la lesión que ya invadió cámara pulpar, pero la verdad es que solamente es una herramienta más para el diagnóstico, la imagen radiográfica. Tenemos que complementarlo con el interrogatorio, con la inspección clínica, y la verdad es que cada día va en más desuso la necesidad de tener que hacer una pulpotomía. Aquí está una vez que se realizó la remoción de tejido cariado. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello para que no despejar algunas dudas o no generar dudas con los casos clínicos. Y bueno, cuando hablamos acerca de remoción de tejido cariado, sin lugar a dudas tenemos que hablar un poquito acerca de la remoción selectiva. Entonces, lo que ustedes ven en la imagen, en esta fotografía clínica, finalmente eso que ven en la cavidad es todavía dentina coriácea en alguno de los casos. Antes hacíamos una clasificación, o se tenía una clasificación como dentina infectada, dentina no infectada, dentina afectada.
La verdad es que es una clasificación desde el punto de vista histológico y poco o nada nos ayudaba en la práctica clínica, porque finalmente pues tú estás trabajando sobre cierta dentina y imposible tener un microscopio de barrido electrónico y estar viendo qué tanta carga bacteriana tiene. Entonces, hoy en día hacemos una clasificación de acuerdo a su consistencia y lo clasificamos en dentina blanda, dentina coriácea, dentina firme y finalmente dentina dura. Así es que hay un consenso acerca de que en las lesiones que son muy profundas y donde hay un riesgo de que ocurra una comunicación pulpar, podemos hacer una remoción hasta la dentina coriácea. Así es que fue bajo estos principios que se trabajó este caso clínico. En lo que se refiere a los diferentes materiales, porque tampoco quiero dejar muchas dudas en esta parte del recubrimiento pulpar indirecto, hay diferentes revisiones de la literatura, metaanálisis, que hablan acerca de cuál es el material ideal en los recubrimientos pulpares indirectos en dentición decidua y permanente. Y la verdad es que no el utilizar un biocerámico, como en este caso Biodentin, te da la tranquilidad muchas veces de que estás ayudándole un poquito más a ese complejo dentino pulpar a que lleve a cabo su proceso de reparación, pero sí hay que dejar muy en claro que en lo que se refiere a los recubrimientos pulpares indirectos, no está a veces tan necesario el colocar el Biodentin. Sin embargo, yo cuando tengo este tipo de casos, donde ya veo un piso cavitario de color rosado que está muy cerca de ocurrir la exposición pulpar, por supuesto que me siento mucho más tranquilo cuando coloco el Biodentin. En este caso, coloqué Biodentin. Ese tratamiento lo realicé en mayo del 2021. Aquí pueden ver el seguimiento radiográfico para, si no me equivoco, aquí me tapó un poquito, pero denme chance. Si no me equivoco, es para un año después. Y finalmente podemos ver el seguimiento para finales del año pasado, finales del año 2022. Y algo de lo que tú tienes que ver en tus seguimientos clínicos cuando se trata de recubrimientos pulpares indirectos, no solamente periapicalmente o a nivel de la forca, no ver áreas radiolúcidas o que es un signo franco de fracaso, sino que también el ver la formación de un puente dentinario te indica de que el tratamiento camina o marcha por buen camino. Y en esta radiografía lo podemos ver incluso a través de esa corona metálica de acero cromo, podemos ver cómo entre el material, el Biodentin y la cámara pulpar se ha ido formando una pequeña banda que delata la formación de un puente dentinario. Entonces, digamos que es un tratamiento que marcha por muy buen camino. Otra de las aplicaciones clínicas del Biodentin en lo que se refiere a dentición decidua es el tratamiento de la pulpotomía. Como lo mencionaba hace un momento, la pulpotomía es un procedimiento clínico del que podríamos hablar largo y tendido, pero se lo resumo un poquito. Es un procedimiento que cada vez va más en desuso en la dentición decidua, pero bueno, todavía a veces tenemos que echar mano de él, es una herramienta más en nuestro consultorio. Y bueno, en lo que consiste la pulpotomía, pues es en la extirpación de la cámara pulpar, cuando todavía muestra signos de una pulpitis reversible. Es decir, es para aquellos pacientitos, aquellos niños que generalmente llegan a la consulta y mamá nos relata que al niño le ha estado doliendo cuando toma algo frío, cuando le entra algo dulce, pero es un paciente que no necesita tomar algún analgésico, que no ha tenido dolor espontáneo, es un órgano dental que obviamente no tiene ninguna molestia a la percusión. Entonces te habla de que los signos y síntomas corresponden a una pulpitis reversible. El gold estándar o el material más estudiado en la pulpotomía, evidentemente porque fue el primer biocerámico en salir al mercado, pues es el MTA. Si vemos, aquí tenemos algunos estudios donde habla del uso de la pulpotomía el uso del Biodentin para el procedimiento de pulpotomía, y podemos ver que el Biodentin tiene muy buenos resultados clínicos. Aquí podemos ver 95% de éxito al seguimiento de los 12 meses. Que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde se comparó el MTA específicamente con el Biodentin, pues en las conclusiones podemos ver que no hay mucha diferencia entre los resultados clínicos de uno y otro, y que el Biodentin mostró ligeramente mejor compresión y mayor microdureza y mejor capacidad de sellado. Entonces, digamos que es un material bastante confiable, con muy buenos resultados clínicos a mediano y a largo plazo en el uso de las pulpotomías. Esta también es una revisión sistemática de la literatura, donde se evaluaron dentro de los
artículos que hace mención esta revisión. Hay uno donde se dio un seguimiento a 24 meses y el Biodentin mostró un éxito del 97% casi, mientras que el MTA mostró un 94% de éxito en 62 órganos dentales primarios. En otros de los estudios que hace mención en esta revisión, podemos encontrar este que nos dice que una evaluación de 108 órganos dentales primarios que se sometieron a pulpotomía después de 12 meses, se tuvo un éxito confirmado del 100%. En aquellos, en el siguiente estudio, se reportaron los mismos resultados o incluso ligeramente mejores resultados de Biodentin con respecto al MTA, específicamente después de un periodo de seguimiento de 12 meses. Y aquí vemos un caso clínico, es un órgano, un segundo molar inferior, que muestra una lesión cariosa bastante profunda, muy cerca de cámara pulpar. El paciente ya viene con síntomas de una pulpitis reversible, es decir, ya ha tenido molestias a los cambios térmicos, a la masticación, pero aún no presenta dolor espontáneo ni ningún signo o síntoma radiográfico de una pulpitis irreversible. Así es, el tratamiento que se realizó fue una pulpotomía. La realicé en abril del 2021 y en su seguimiento para julio del 2022, un año después, se mantiene asintomática y sin signos radiográficos de fracaso. Y para el seguimiento de febrero de este año continúa estando totalmente asintomático. Y ahora hablemos un poquito acerca de las aplicaciones clínicas en dentición permanente. En la dentición permanente, la verdad es que tiene muchas aplicaciones clínicas. Por lo menos en odontopediatría tenemos como una regla que nunca rompemos, ¿no? Que es cuando nos vemos ante la duda de qué material utilizar o de qué decisión clínica tomar, es si fuera mi hijo, si fuera mi hija, yo qué es lo que haría, qué material elegiría. Quizá podamos tener puntos divergentes o pensar en diferentes materiales en dentición decidua por el tiempo de trabajo, por la facilidad de la aplicación, por el precio, por muchas cosas. Pero en lo que se refiere a dentición permanente, sin duda alguna que para mí el material de elección siempre debe ser Biodentin. En mi práctica clínica siempre lo es. Entre los motivos o la etiología de las lesiones o de las aplicaciones clínicas, pues puede ser debido a lesiones cariosas. Algo muy frecuente, desafortunadamente cada vez más, son los defectos del esmalte, específicamente la hipomineralización molar incisiva y finalmente los traumatismos. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que hacer un muy buen diagnóstico y evaluar perfectamente bien la salud pulpar. Cuando hablamos de dientes permanentes inmaduros, la verdad es que uno de los principales problemas es que el órgano dental todavía no ha terminado con su formación radicular. Es por eso que se vuelve prioritario el mantener la vitalidad pulpar casi que a costa de lo que sea y ayudarle lo mejor o lo mayormente posible al complejo dentino pulpar a que lleve a cabo su proceso de reparación, porque queremos que ese órgano dental termine de formarse, que cierre su raíz, que sus paredes se engrosen todavía más, que no sea un diente frágil y susceptible a las fracturas o que sea de una rehabilitación muy comprometida. Entonces hay que hacer pruebas de vitalidad, eso es totalmente necesario en el diagnóstico. Y bueno, de acuerdo a la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia, nos podemos encontrar en la parte del diagnóstico con una pulpa normal, una pulpitis reversible, una pulpitis irreversible sintomática o bien puede ser asintomática, necrosis o dientes previamente tratados o tratamientos previamente iniciados. Aquí el mayor reto, sobre todo en dentición permanente inmaduro, en órganos dentales inmaduros, es que muchos de estos casos se desarrollan o se presentan como una pulpitis totalmente irreversible, totalmente asintomática. Es decir, es muy frecuente que lleguen a nuestra consulta pequeños de 8 o 9 años que vienen con primeros molares, que es lo más frecuente, primeros molares permanentes totalmente destrozados, con gran pérdida de corona clínica, y que hasta el momento nunca le han dado un dolor realmente intenso al paciente que haya obligado a los papás a que acudan a la consulta dental. Entonces, muchas veces esta forma de desarrollarse de forma totalmente asintomática, pues tiene que ver con la falta de maduración del sistema nervioso y también con la falta de formación o de cierre apical. Al estar abierto el ápice, pues lo que
la acumulación de la sangre o al proceso inflamatorio, pues hace que tenga un poquito más de expansión dentro de esa cámara pulpar, de ese conducto, y que no aumente tanto la presión y no se genere una respuesta tan dolorosa. Así es que, como lo decíamos, en el diente inmaduro, nuestro principal desafío es mantener a toda costa la vitalidad pulpar para que se mantenga la formación radicular. Hay sin duda alguna dos vertientes en lo que se refiere a manejo de tejido cariado. Estoy casado con un endodoncista. La verdad es que es mucho más sencillo sentarnos a hablar del divorcio que de remoción selectiva. La verdad es que es muy complicado porque tiene que ver mucho con la forma en la que fuimos enseñados, y también hay que entender que tener dos puntos distintos o dos filosofías distintas de trabajo, más que encontrar la divergencia, tenemos que encontrar los puntos de acuerdo. Creo que lo más sano y finalmente la ciencia, así es como avanza a través del debate y del intercambio de ideas. Pues bueno, yo definitivamente que cada vez me muevo o soy mucho más cauteloso en lo que se refiere a la remoción selectiva, hasta dentina blanda, precisamente por esa parte de convivir con alguien que tiene una visión totalmente distinta y que me obliga a mirar también hacia otro lado. Este es un trabajo que nos habla de la correlación de los síntomas clínicos y del estado histopatológico de la pulpa. Es un trabajo del doctor Ricucci que muestra que muchas veces no hay una correlación entre los síntomas clínicos y el estado histopatológico de la pulpa. Este es un órgano dental, por ejemplo, que no mostraba cuyo diagnóstico era una pulpitis reversible, pero al hacer la extracción y al hacer el estudio histológico, pues ya muestra signos claros de invasión bacteriana en la pulpa. Entonces, pues bueno, creo que más que encaminarse directamente hacia una filosofía, decir yo soy de esta filosofía y voy a trabajar siempre bajo esta filosofía, creo que eso sería un error. Creo que lo principal es como mantener un punto en el que tú puedas seleccionar de acuerdo a las características clínicas de cada uno de tus pacientes. Y en ese sentido, yo por supuesto que entre más joven sea el paciente, prefiero ser mucho más conservador en lo que se refiere a la remoción de tejido cariado. Entonces, sí entiendo esta parte de la remoción hasta dentina firme, donde se pueda llevar una mejor desinfección, donde ya no va a haber tanta carga bacteriana, pero en muchos casos creo que es muy bueno intentar hacerlo de otra manera para minimizar el riesgo de la exposición pulpar. También existe la otra parte de la evidencia científica. Existen muchos artículos que hablan acerca de la remoción hasta dentina blanda, es decir, dejando solamente la dentina coriácea cuando ya hay algún riesgo de exposición pulpar. Este es un artículo del 2022 con un seguimiento de 2 años, donde se comparó la remoción selectiva a dentina blanda y la remoción selectiva a dentina firme. Se tomaron en cuenta 165 molares con lesiones profundas. Y vean, algo interesante es que en el primer grupo, que estaba compuesto por 101 órganos dentales, un grupo se trabajó con biodentín y el otro sin el uso del biodentín. En el otro grupo, que se realizó la remoción hacia la dentina firme, en 46 no ocurrió exposición pulpar, pero en 20, en esa remoción hasta la dentina firme, pues ocurrió algo que está muy estudiado, que es que aumenta mucho el riesgo de que ocurra una exposición pulpar. ¿Y cuál es el éxito que se obtuvo a los 2 años de seguimiento? Pues como podrán ver, en aquellos donde se llevó solamente una remoción hasta la dentina blanda, pues se obtuvo un éxito con el biodentín del 100% y en el otro del 93.5%. En el caso de la remoción hasta dentina firme, se obtuvo un éxito del 82.5%, y en aquel donde ocurrió la exposición pulpar, que se asignaron a otro grupo de control, se obtuvo un éxito del 84%. Claro que hay que tomar en cuenta el tiempo de seguimiento, no es un tiempo de seguimiento muy largo, son 2 años, pero así como existe este artículo, existen muchos otros artículos que hablan acerca de la remoción selectiva hasta dentina blanda. Entonces, pues son 2 visiones que tenemos hoy en día en la odontología. Creo que no hay que casarse férreamente con ninguno de los dos, pero hay que ser como muy cautelosos y seleccionar bien nuestros casos clínicos. Así es que este es un paciente
donde todavía no hay cierre apical. Es un paciente de 10 años, es un órgano dental 25, un segundo premolar. El diagnóstico es una pulpitis reversible. Tiene hipomineralización molar incisiva y después también pues ya se instauró en el medio adecuado la lesión cariosa. Como les decía, el diagnóstico es una pulpitis reversible. El paciente nunca ha desarrollado signos o síntomas claros de una pulpitis irreversible. Así es que se trabajó como tal una remoción selectiva. Aquí vemos la fotografía clínica previa a comenzar el trabajo operatorio. Y en este video se los voy a correr. Podemos ver cómo uno de los aspectos más importantes es que cuando tú estés trabajando ya en la profundidad en la profundidad de la cavidad sobre su piso, pues debes de omitir el uso de una pieza de mano y utilizar algún otro instrumento, preferentemente una cucharilla de dentina bien afilada. Eso va a disminuir también en gran medida la posibilidad de que ocurra una exposición pulpar. Aquí, esta fotografía todavía le hace falta un poco de trabajo sobre las paredes laterales, pero eso que ustedes ven en el piso, definitivamente que no es una dentina firme, sigue siendo una dentina todavía coriácea. Y se realizó, después se hizo un recubrimiento con el Biodentin. Se realizó en noviembre del 2021. Para marzo del 2022 ya mostraba formación continua de su raíz, formación del ápice, y finalmente para septiembre del 2022 está a punto de ocurrir el cierre apical. ¿Qué es lo que tú tienes que ver en el seguimiento clínico? Principalmente la formación continua de la raíz y el engrosamiento del conducto, es decir, que siga ocurriendo la formación de dentina intraconducto. Este es otro caso, es un caso de un paciente de 13 años, se llama Osmar. Es un paciente también muy joven, presenta dolor provocado de corta duración, no presenta dolor a la percusión y responde muy bien a las pruebas pulpares. Entonces vemos en la imagen radiográfica que se ve una lesión cariosa muy cerca de la cámara pulpar. Sin embargo, algo que hay que resaltar es que tiene una lesión, lo voy a regresar, que se extiende hacia la cara palatina, lo cual hace que la imagen radiográfica sea muy complicada de determinar mediante ella si hay una comunicación pulpar o no la hay. Aquí podemos ver la cavidad, y eso que ustedes ven en el piso cavitario sigue siendo, no es una dentina firme. Yo me preocupo más por llevar mi remoción hacia dentina totalmente dura en las paredes laterales para garantizar el sellado de la lesión, pero darle la oportunidad al complejo dentino-pulpar de que siga con su formación de dentina terciaria, de dentina de reparación, y darle la oportunidad de evitar un tratamiento pulpar, una endodoncia o un recubrimiento pulpar directo, cuyo pronóstico ya no sería tan favorable. Aquí está el Biodentin. Yo lo coloqué en esa primera cita, después coloqué una obturación temporal y espero hasta la segunda cita para ya hacer la rehabilitación. Es un paciente que ahorita lleva un poquito más de un año de seguimiento, lleva como un año 4 meses y se mantiene totalmente asintomático. Y otra de las aplicaciones clínicas que tiene el Biodentin como un biocerámico ideal es sin duda alguna el poder hacer una apicogénesis. La apicogénesis es ese tratamiento que está indicado para preservar la vitalidad pulpar, aun cuando el órgano dental pueda llegar a presentar incluso síntomas de una pulpitis irreversible. Siempre y cuando esté vital, la apicogénesis es el tratamiento ideal para mantener la formación de las raíces y evitar que se quede con raíces muy cortas, muy débiles, muy propensas a la fractura. En dientes sintomáticos sigue siendo incluso la mejor elección y debemos de tener en cuenta que una vez que hacemos la remoción del tejido pulpar, todo se basa en el poder que tenemos de desinfección. Hay que hacer una buena desinfección de esa cámara pulpar con hipoclorito de sodio que va del 1 al 5.5%. Y después, ¿qué es lo que tú tienes que ver en los seguimientos? No vas a encontrar respuesta a las pruebas de frío en estos órganos dentales, así es que tú sobre todo lo que tienes que ver es un desarrollo continuo de la raíz, que continúe la formación radicular, es lo más importante. Algo de lo que siempre nos surge la duda o surge mucho la duda cuando
cuando son tus primeros tratamientos, es cuándo va a ocurrir el cierre apical. La verdad es que se vuelve un poco más lento la formación de dentina. El cierre apical tarda en promedio entre 12 a 24 meses. Este es un esquema del libro de Cohen, que lo ejemplifica muy bien en lo que es un tratamiento de apicogénesis. En la imagen, en el diagrama que tiene la letra A, pues podemos ver que todavía no tiene la formación radicular completa. Se va a recubrir la herida con un material biocerámico, en este caso el biodentín, y eso va a hacer que continúe la formación de la raíz con aumento del grosor de sus paredes y la formación de un puente dentinario reparador. Este es un caso clínico de una pequeñita de 8 años. 8 años tenía esta pequeñita cuando acudió a la consulta. Como podemos ver, la radiografía sí no es del todo buena, pero podemos ver que todavía no hay formación radicular completa, todavía tiene los ápices abiertos, viene con síntomas clínicos de una pulpitis irreversible. Es una paciente que viene con dolor espontáneo, que ya no pudo dormir, que ha estado bajo la toma de analgésicos. Aquí vemos la fotografía clínica inicial y podemos ver que es una lesión cariosa, pero que primero lo que sucedió es que tenía un defecto en el desarrollo del esmalte, tenía hipomineralización incisivo o molar incisiva. El tratamiento se realizó en noviembre del 2021 y se tardó un año. Para noviembre del 2022 ya mostraba cierre apical. Y en el seguimiento para febrero de este año, pues se continúa viendo totalmente asintomática, sin una lesión preapical o a nivel de la furca que pueda comprometer la salud pulpar del órgano dental. Esta es otra pequeñita, ella se llama Leslie, también venía con dolor provocado que no cesaba al retirar el estímulo, presenta un área radiolúcida a nivel de las raíces, tiene dolor a la percusión, entonces podemos saber que ya tiene incluso un problema preapical, tiene una patología preapical, tiene dolor intenso a la prueba de frío y se encuentra todavía sin formación radicular completa. Esta es la radiografía inicial, podemos ver una lesión bastante extensa. Y la fotografía clínica una vez que fue realizado el aislamiento, estructuralmente bastante comprometido este órgano dental. Algo que siempre hay que hacer es que siempre que sea posible hay que hacer una reconstrucción de las paredes que han sido perdidas antes de iniciar con el tratamiento, como fue en este caso. Es un órgano dental que todavía mostraba vitalidad, así es que se hizo la desinfección de esa cámara pulpar, se le colocó el biodentín. En esa primera cita se esperó a que ocurriera su fraguado de 12 minutos y después se coloqué una obturación temporal para ya trabajarlo o terminarlo en una segunda cita. La verdad es que uno de los inconvenientes de trabajar, o una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con pacientes todavía adolescentes o pediátricos de 8, 9, 10, 11 años, es que a veces se cansan muy rápido, aunque su comportamiento sea bastante bueno, se cansan muy rápido. Entonces hay que tratar de que los tratamientos no sean muy extensos o muy alargados en el tiempo. La siguiente cita ya continuó con mi procedimiento y al final de cuentas coloqué una corona de acero cromo, pero ya una vez reconstruida bien la corona clínica. El tratamiento lo realicé en diciembre del 2021. Para mayo del 2022 ya mostraba casi el cierre apical y para noviembre del 2022 ya había terminado su formación radicular y se mantiene totalmente asintomático. Uno de los cuestionamientos es, bueno, ahora que ya cerró el ápice, ¿qué sería lo ideal o qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mandarlo ya al tratamiento de endodoncia o lo podemos conservar? La verdad es que es un tema que tiene mucho debate todavía porque no hay un consenso de qué es lo que se debe hacer con estos pacientes, si ya se tiene que hacer un tratamiento de endodoncia como tal o si se puede mantener. La verdad es que yo soy de la filosofía de mantenerlos todavía siempre y cuando el paciente sea un paciente regular, que podamos mantener en revisión, que lo podamos estar monitoreando por lo menos cada 6 meses, pues podemos mantenerlo con la pulpotomía y esperar cómo se va desarrollando para ver si en algún momento tenemos que hacerle una endodoncia. Pero básicamente podemos mantenerlo el tiempo que sea posible, siempre y cuando se mantenga totalmente asintomático y sin cambios radiográficos que nos indiquen una patología. Así es que ahora va a hablar la doctora, vamos a cederle el micrófono
nos va a hablar de biodentín en las aplicaciones propias del endodoncista. A ver, vamos a ocultarla. Bueno, vamos a empezar en una de las aplicaciones que como endodoncista frecuentemente nos topamos, que es en perforaciones. Aquí tenemos un caso, este es un chico muy joven, 14 años, es un caso muy reciente y aquí podemos ver francamente cómo se ve la perforación bastante amplia. Afortunadamente el chico viene asintomático, lo refiere la dentista pues por el hecho de la evidente perforación. Realizamos la desinfección, dejé hidróxido de calcio y coloco el biodentín en una segunda cita, en una segunda sesión, una vez desinfectado. Si se fijan aquí, yo opté por colocar el biodentín en prácticamente toda la cavidad debido a las irregularidades. No se alcanza a discernir en la fotografía, pero realmente parecía como si hubiera sido picoteado toda la cámara. Y bueno, se coloca el biodentín y en una tercera cita se realiza el tratamiento de conductos. Posterior a esta cita, en la misma cita que se termina, voy a activar el video. Aquí en el video podemos ver cómo está el biodentín completamente ya duro, bien fraguado. Coloqué ahí una resina fluida y posteriormente fluida de alta carga y posterior a esto una resina con fibras de vidrio, como podemos ver ahí. Y después una resina. Una vez colocada la resina, pues ya se refiere para la restauración final con el rehabilitador. Aquí ya en esta parte final ya estamos colocando la resina. Este es otro caso, no de perforación, sino de una reabsorción. Es una paciente que refieren debido a la movilidad y evidentemente a las molestias que tenía debido a la afección del canino. Se le realiza el tratamiento de endodoncia y en este caso decido obturar con biodentín. ¿Por qué lo corto con biodentín? Realmente era muy corta la raíz. Es un diente que eventualmente está destinado a perderse con altas probabilidades. Y bueno, y siendo una niña tan joven y obviamente no tenía, a falta del otro diente, ella no quería perder su diente. Entonces, bueno, realmente el tiempo que se mantenga en boca va a ser un éxito tanto para ella como para mí. Por lo tanto, aunque la indicación del biodentín es como un sustituto de dentina, en este caso lo que yo quería era obtener totalmente y libre de filtración este diente. En el siguiente caso, es una mujer de 63 años, llega a la consulta por una pulpitis irreversible sintomática con una periodontitis apical sintomática y bueno, como podemos ver en la primera radiografía, ella le colocan una amalgama debido a una caries profunda interproximal que tenía, que realmente era una reabsorción que se comunicaba ya con el conducto distal. Entonces se realiza reparamos esa reabsorción por la parte interna del conducto distal y bueno, como podemos ver, se rellena toda la cavidad una vez terminada la endodoncia con el biodentín. En la última radiografía, que es cuando ya se le preparó para la restauración de ese órgano dentario, podemos ver en la parte distal cómo quedó perfectamente sellada esa perforación. La paciente está hasta la fecha asintomática, así que bueno, estamos contentos por el resultado. Dentro de la familia de los biocerámicos,
Dentro de la misma clasificación del tipo 4 podemos encontrar, aparte del Biodentin, el BioRoot. El BioRoot tiene una indicación distinta porque es utilizada para como sellador para tratamiento de conductos. El BioRoot es un sellador endodóntico que es a base de silicatos tricálcicos, que también se beneficia con la tecnología del Biodentin. Es un sellador de conductos radiculares mineral que se está utilizando ese mismo sistema de enfraguado del silicato tricálcico. Aquí nosotros nos estamos haciendo, nos estamos agarrando de la biocompatibilidad que tiene y de la bioactividad también. Es un medicamento que además de funcionar en contactos con tejidos bucales sin causar daño, nos va a ayudar a inducir una respuesta biológica favorable con las células o con los tejidos también donde va a ser colocado. Está basado en una química mineral de alta pureza, al igual que el Biodentin. Nos va a otorgar un sellado de alto grado, garantizándonos también esa estrecha relación entre gutapercha, sellador dentina y la mineralización de la estructura con la cual está cercana. Dentro de las propiedades antimicrobianas que tiene, nos la va a dar gracias a la liberación de hidróxido de calcio, a la estabilidad que tiene el pH, propiedades bioactivas que nos van a estimular la cicatrización apical, es radiopaco y muy importante que lo podemos retirar del conducto en caso de que se requiera un nuevo tratamiento. Lo vamos a encontrar en una presentación, es un botecito que contiene 15 gramos y 35 pipetas de unidosis, los cuales nos van a servir exactamente para 35 casos más o menos. Está diseñado principalmente para técnicas en frío y de cono único o bien utilizados con condensación lateral, con resultados equiparables al sellado con técnicas por calor. Sin embargo, no vamos a mezclarlas con técnicas de calor, únicamente técnica en frío, cono único o condensación lateral. Dentro de las propiedades químicas que tiene el BioRoot, en la parte polvo vamos a encontrar únicamente 3 ingredientes. El silicato tricálcico, que es la mayor cantidad del relleno, es biocompatible, tiene bioactividad, el óxido de circonio, que es lo que nos va a dar la radiopacidad, y povidona. Povidona es lo que nos va a permitir que se adhiera el cemento una vez mezclado a la gutapercha. Y el líquido. Ahí sí, el líquido, como podrán ver, el polvo es diferente al Biodentin. El Biodentin tiene más ingredientes. El BioRoot solamente tiene 3, porque es para otra indicación, es para sellado de conductos radiculares, pero el líquido sí es el mismo. Ahí sí, si se te termina el líquido del BioRoot, puedes usar el Biodentin, o del Biodentin puedes usar el BioRoot, sí, porque es lo mismo, es agua, cloruro de calcio y un polímero hidrosoluble. También nos va a ayudar, igual, a acelerar el fraguado y como un agente reductor de agua. El estuche, como les decía, rinde para 35 casos o 35 pacientes. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo lo vamos a mezclar. Tiene un tiempo de mezclado de 60 segundos, que es tiempo suficiente para poderlo mezclar con calma, un tiempo de trabajo de 10 minutos, que es bastante, y un tiempo de fraguado de 4 horas. Esta parte del tiempo de fraguado es muy importante. Miren, aquí vamos a ver en este video cómo se mezcla, y ahorita regreso con el tiempo de fraguado. Aquí va a tomar la cucharilla medidora, lo va a poner al ras. Y lo vamos a llevar a la loseta. Vamos a colocar nuestro líquido. Ahí vienen hasta 5 gotas. Podemos empezar por 3 gotas de líquido, para así comenzar a mezclar. 1, 2, 3 gotitas, hasta 5 gotas. Vamos a ir añadiendo poco a poco el polvo
hasta tener una consistencia adecuada. Vamos a llevarlo a probarlo con ese módulo de elasticidad. Y una vez que lo tenemos perfectamente mezclado, vamos a tomar nuestro cono de gutapercha y lo vamos a empapar con el cemento. A diferencia de otras técnicas, aquí sí necesitamos utilizar cemento, suficiente cemento para llevarlo al conducto, ya que el cono de gutapercha únicamente es mi vehículo para llevarlo al conducto. Aquí el actor principal en la obturación lo va a realizar el cemento biocerámico y el cono de gutapercha únicamente me va a ayudar a llevarlo al conducto y bueno, y también me va a servir de guía en dado caso de que se requiera un retratamiento de endodoncia. Vamos a poder lograr, ahorita lo vamos a ver en los casos clínicos y también lo podemos ver en el modelo, esa parte del fluido hacia la suficiente fluidez para llegar a los conductos laterales. Dentro de las cosas, de los beneficios que nos otorga la liberación de calcio, es ese tiempo mayor que tiene en comparación, por ejemplo, con el H+. Y en la siguiente diapositiva podemos ver también la alcalinidad, cómo se mantiene, al igual que la liberación de calcio, en niveles mayores que el MTA Filapex, el AH+ y el Pool Canal Sealer. La liberación de calcio y la mineralización, aquí hay una cosa que me da mucha tranquilidad a mí, esta situación de las células del ligamento periodontal, cuando están en contacto con el BioRoot, son capaces de secretar niveles de factores osteogénicos y angiogénicos. Por lo tanto, bueno, también el sellado biológico con BioRoot nos lleva a la curación periapical. Aquí, este caso es como muy didáctico porque nos permite entender cómo funciona BioRoot. Como podemos ver en esta diapositiva, aquí como está el cono completamente embebido y aquí todo completamente rodeado del biocerámico. ¿Por qué? Porque la obturación principal está dada por el biocerámico y el cono únicamente me está ayudando a llevar el material. Como podemos ver en la imagen de la radiografía final, hay un puff con el BioRoot, lo cual me puede dar la tranquilidad de que no va a inducir ninguna reacción en el paciente. En este caso, por ejemplo, a ver aquí este video acerca de la manipulación, cómo se lleva, cómo tiene que ir bien embebido. Una vez que se lleva el conducto, en este caso yo elegí técnica de cono único, se corta con calor. No lo vamos a combinar con calor, pero evidentemente sí vamos a utilizar calor para cortar. Y una vez que cortamos, vamos a limpiar el exceso de BioRoot con algodón con alcohol y queda listo para poner cualquier otro material restaurador. Este es un caso de un retratamiento. Aquí tenía ya una endodoncia previa, llega el paciente. Es un caso de urgencia con un absceso apical agudo. En la cita número 1 se realiza el tratamiento de urgencia. En la segunda cita realizamos la reconstrucción preendodoncia para así llevar a cabo la limpieza, conformación, medicación, intraconducto. Y en la tercera cita, entonces sí se obtura. Aquí podemos ver el resultado bastante satisfactorio con el BioRoot. En este caso es una paciente joven, 16 años de edad, con un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, con periodontitis apical aguda. En esta pulpitis irreversible, bueno, lo realizamos también con este sistema de cono único, con BioRoot, porque en este caso eran 5 conductos. A pesar de la edad, estaban bastante estrechos. Encontramos el MB1, MB2, MB3, conducto distal, conducto palatino. Lo realizamos en 2 sesiones, a pesar de tener 16 años, bueno, una adolescente pues bastante ansiosa, y la verdad es que es un sistema que me ayudó mucho para acelerar un poquito el trabajo. De los últimos casos, bueno, creo que es el penúltimo, necrosis pulpar
con periodontitis apical sintomática, una paciente también joven. Observamos aquí el sistema medio mesial, se lleva a cabo la desinfección, irrigación activada con ultrasonido y obturamos también con el cemento hidráulico. Aquí podemos ver ya la restauración. Después de colocar el cemento, en la sesión que obturamos, colocamos resina con fibra de vidrio y después se realizó la restauración. Este es un niño de 11 años con un tratamiento previamente iniciado. Y bueno, también lo llevamos a cabo con BioRoot. Podemos ver, este me gusta mucho este caso. BioRoot, la verdad es que me ayudó mucho esta técnica de cono único porque el niño no tenía una conducta tan fácil para mi manejo. Y pues trabajar con 3 conductos mesiales, 2 distales, un niño moviéndose, la verdad es que podemos ver que logramos el objetivo y en un corto tiempo. Pulpitis irreversible sintomática, se realiza el tratamiento en 2 sesiones, tuvimos que elevar margen, protocolo de limpieza, desinfección, medicación intraconducto y se realiza la obturación con BioRoot. En este último caso, me gusta, yo creo que es el que más me gusta en el sentido didáctico porque de las cosas que más me preocupaban a mí era si yo cuando empecé a utilizar en esta curva de aprendizaje de que en mis manos funcionara el material, era si yo iba a lograr la obturación de algún conducto lateral o lograr algún puff. La verdad es que lo podemos lograr siempre y cuando nos apoyemos al 100 de la irrigación y del uso del ultrasonido. ¡Tarán! Bueno, pues hemos llegado al final de la plática. Esperemos que les haya dejado un poquito para su práctica clínica, sobre todo para algunos tips para el día a día. La verdad es que son materiales extraordinarios. Es un biocerámico muy confiable. Hoy en día en la literatura, si tú agarras y le pones en Google Biodentin, te vas a encontrar con más de 1000 publicaciones en revistas de alto impacto, todo tipo de estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, seguimientos en pacientes, in vitro. La verdad es que es un material bastante estudiado que ha mostrado tener muchas ventajas clínicas, de tener un desempeño sobresaliente. Entonces, pues ojalá y les deje algo para su práctica clínica. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos para servirles en caso de que haya alguna pregunta. Muchas gracias, Said. Muchas gracias, doctores, por esta extraordinaria conferencia. Gracias por compartirnos sus recomendaciones, su experiencia y sobre todo por la participación en conjunto, que la verdad hizo una sesión con un toque muy diferente para esta tarde de martes. Gracias a la audiencia por la gran participación que también hemos tenido a través de la plataforma GoToWebinar y también de nuestras redes sociales. Antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría mencionar un par de saludos. La doctora Sandra Viviana, desde Ecuador. Doctora Elvia Guadalupe González, desde Mérida, Yucatán. Doctora Gloria Marianita Moreno, desde Ecuador, Quito. Doctora Carmen Dávalos, desde Guadalajara, Jalisco. Doctora Claudia Rabay, desde Ciudad de México. En fin, hemos recibido bastantes saludos. Muchas felicitaciones por la sesión. Y pues bueno, ahora me gustaría que pasáramos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la siguiente, doctores. La doctora Sandra Viviana nos pregunta, ¿el líquido de Biodentin se puede reemplazar con cloruro de calcio? Como les comentaba, no, porque el líquido de Biodentin no solamente contiene, aparte de agua, contiene un polímero hidrosoluble que nos va a ayudar para el fraguado de la mezcla y también para darle esa fluidez y la fácil manipulación que tiene el Biodentin. Si nosotros lo mezclamos con algún otro líquido, lo que vamos a hacer es que vamos a alterar las propiedades que queremos del Biodentin.